El gobierno no quiere que sepas esto de los extraterrestres, pero tienes que saberlo. Ellos son aterradores. Seguro que ya has visto los titulares. Los has visto y probablemente los hayas olvidado, pues el ciclo de noticias ya los ha dejado atrás, reemplazándolos por aquello que se supone que te indigna y aterroriza esta semana. Por si acaso lo olvidaste, permíteme refrescarte la memoria. Los ovnis son reales. El ejército estadounidense ha admitido que los ha estado encontrando durante décadas. Claro, prefieren el término, un poco menos estigmatizado, de fenómenos aéreos no identificados, e insisten en que no tienen motivos para creer que sean naves extraterrestres, pero tampoco lo descartan. En otras palabras, no dicen que sean extraterrestres, pero son extraterrestres. Ahora bien, estoy seguro de que los más escépticos están convencidos de que estos ovnis, disculpen, Fanny, probablemente sean solo fenómenos meteorológicos previamente desconocidos o incluso fenómenos mundanos mal identificados. La vieja historia del gas de pantano y los globos meteorológicos, ¿verdad? E incluso si estuvieran dispuestos a admitir que son aeronaves, probablemente solo sean tecnología clasificada que nadie quiere admitir. Porque si alguien poseyera una tecnología siglos superior a cualquier otra en la Tierra, lo último que querría hacer sería capitalizarla abiertamente, ¿verdad? Bueno, por mucho que quisiera creer en explicaciones tan plausibles y reconfortantes, sé que los ovnis a los que se refieren los militares no son, de hecho, de origen terrestre. Lo sé porque he estado dentro de uno. Era el otoño pasado, justo después del anochecer, y conducía por el norte de Ontario sin nadie a la vista. En retrospectiva, estaba perdido, pero en aquel momento fui demasiado terco para admitirlo y parar a mirar el móvil para ver cómo llegar. Me repetía a mí mismo, tarde o temprano veré una señal que me lleve de vuelta a la autopista 11. Pero eso, como mucho, es tangencial a mi historia. Lo único que importa es que iba conduciendo solo, de noche, por un tramo desierto de una carretera apenas asfaltada en la naturaleza canadiense, cuando mi coche se apagó de repente. Y quiero decir que se apagó por completo. El motor, la batería, todo se apagó de golpe, sin previo aviso. Presa del pánico, frené a fondo, y por suerte aún funcionaban, así que me detuve antes de caer en la cuneta o perder el control. Sin embargo, una vez detenido, me quedé atascado. Intenté volver a encender el motor, por supuesto, pero ni siquiera pude acelerarlo. Girar el contacto no sirvió de nada. Intenté encender y apagar las luces delanteras y las interiores varias veces, pero permanecí en una oscuridad absoluta, sin siquiera parpadear. Después de eso, mi primer impulso fue, por supuesto, coger mi teléfono, solo para ver que también estaba muerto. Había habido un pulso electromagnético o algo así. No se me ocurría nada más que pudiera haber provocado que mi coche y mi teléfono se apagaran tan repentina y completamente al mismo tiempo. Mientras estaba sentado solo en la oscuridad, reflexionando sobre las probabilidades y las implicaciones de un ataque electromagnético generalizado, me vi repentinamente envuelto en una luz blanca cegadora. Vibraba y emitía un extraño silbido, como el que se oye al acercarse una caracola al oído. Era tan fuerte que si hubiera estado gritando, no lo oí. La luz me impulsó hacia arriba, y atravesé mi cinturón de seguridad e incluso el techo del coche como si no estuvieran allí. Sentí que ascendía cada vez más alto, cada vez más rápido, durante lo que debieron ser al menos varios minutos, hasta que finalmente me detuve. La intensidad del haz que me rodeaba disminuyó considerablemente, y pude observar mi entorno. Estaba en una especie de hangar, lleno de multitud de cápsulas elipsoidales de distintos tamaños. Todo lo que veía estaba hecho de una sustancia opalescente, lisa y de un brillo tenue. No había ángulos agudos, y todos los bordes y protuberancias presentaban una suave curvatura. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que las cápsulas estaban dispuestas a lo largo de todo el interior, sin suelo, paredes ni techo designados, como si toda la estructura hubiera sido diseñada para la microgravedad, donde no existían las alturas. La única excepción a esto fue el ojo de buey translúcido debajo de mí,
que revelaba que estaba en una nave muy por encima de la superficie de la Tierra, muy posiblemente en la órbita terrestre baja. A pesar de lo hermosa e imponente que era la vista, no pude disfrutarla mucho tiempo. Un pequeño y tenue rayo láser, o de partículas, se emitió desde un punto aparentemente aleatorio en las paredes del hangar y me impactó entre los ojos. En cuestión de segundos, mi cuerpo se relajó y me di cuenta de que me había quedado paralizado. Al principio me horroricé, pero a los pocos segundos esto también pasó, ya que el rayo parecía haber tenido un efecto sedante. Sin embargo, no perdí el conocimiento. Seguía plenamente consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor. Me mantuvieron inmóvil durante aproximadamente 1 minuto, hasta que, presumiblemente, mis captores se convencieron de que me habían sometido. La viga que me sujetaba se soltó, y otra viga comenzó a empujarme por el hangar y por un pasillo hasta que acabé en una especie de sala de reconocimiento. Otra viga blanca me mantuvo inmóvil de nuevo, y me encontré rodeada por 4 entidades humanoides femeninas. Cada uno medía aproximadamente 1,5 metros de altura, y ninguno parecía pesar ni 100 libras bajo la gravedad terrestre. Su piel era suave, brillante, lampiña, y lo más extraño de todo, tecnicolor. Una de las criaturas era rosa, otra lavanda, otra rosada y la otra verde azulado. No llevaban ropa, pero sus cuerpos estaban decorados con cientos de pequeños diodos luminosos incrustados en la piel, que brillaban como estrellas y formaban elegantes patrones curvos únicos para cada uno. Observé que sus patas eran prensiles y que cada uno poseía una cola larga y prensil enrollada alrededor de un anillo de percha compartido para mantenerse en su lugar. Sus gráciles dedos de manos y pies carecían de uñas, y si bien tenían 5 dedos en cada mano, en lugar de un meñique, tenían un segundo pulgar. Presentaban varias hendiduras horizontales sobre la parte inferior de sus tráqueas, coronadas con una pequeña gema sobre sus laringes. A cada lado del cuello y por encima de las clavículas había pequeños sifones similares a los de los cefalópodos, que supuse eran vías respiratorias redundantes hacia sus pulmones. En cuanto a sus cabezas, estas se parecían un poco más a la representación estándar de los extraterrestres en la cultura pop. Tenían barbillas puntiagudas, bocas pequeñas y narices que eran poco más que protuberancias con fosas nasales. Sin embargo, sus ojos eran grandes, con escleróticas oscuras e iris grandes y brillantes que combinaban con su tono de piel. También tenían líneas curvilíneas grabadas, y me dio la impresión de que los ojos, o al menos las lentes, eran biónicos. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus cráneos alargados con módulos informáticos elípticos y cristalinos incrustados en los costados, junto con un módulo más pequeño con forma de lágrima incrustado en la frente. Supe que eran algún tipo de ordenadores, porque pude ver lo que parecían vías neuronales parpadeando débilmente en su interior. Solo podía suponer que lo que veía era una especie de especie bioingenierizada y aumentada cibernéticamente, diseñada para vivir y funcionar en un entorno tridimensional de microgravedad. Observé que cada niña tenía ombligo, lo que presumiblemente significaba que se habían desarrollado en un útero en algún momento, ya fuera natural o artificial. Probablemente artificial, ya que no entendía cómo sus grandes cabezas podían pasar por sus estrechas caderas. Pero aún parecían demasiado humanas para ser extraterrestres. Claro, era concebible que la evolución convergente diera como resultado algo vagamente humanoide evolucionando en un mundo alienígena, pero estas chicas eran básicamente extraterrestres de Star Trek. Por Dios, ¿significaba eso que eran humanas del futuro, de un universo paralelo o una subespecie humana que los extraterrestres habían modificado en algún momento? Sigo sin saber la respuesta. La chica de las rosas notó que mi mirada se posaba en su cuerpo desnudo de una manera, admito, menos científica que la descripción que he proporcionado aquí. Arqueó una ceja lampiña, con una expresión que sugería que no era el primer hombre que conocía. Levantó la mano derecha y movió los dedos como si pulsara botones invisibles. De repente, mi ropa se deslizó a través de mi cuerpo.
igual que antes había atravesado mi coche, dejándome tan desnuda como mis captores. Todas me sonrieron con satisfacción, evidentemente prefiriendo que estuviéramos en igualdad de condiciones. Las chicas rosa, verde azulado y lavanda me arrebataron algo de ropa mientras se alejaba flotando. La examinaron con curiosidad un momento antes de tirarla a un lado con repugnancia. Tanto su textura como su aroma parecían haberlas ofendido. La chica rosa, al parecer, la que mandaba, empezó a hablar en un idioma melodioso. Las ranuras de su tráquea se abrían y cerraban como las teclas de un instrumento de viento. No entendía ni una palabra, por supuesto, pero parecía mucho más complejo y denso que cualquier lenguaje humano natural. Uno que requería una memoria y una cognición sobrehumanas para hablarlo con fluidez. Durante varios minutos, pareció estar sermoneando a sus subordinados sobre mí, quienes la escuchaban con gran interés. Mientras hablaban, otras 4 entidades pasaron flotando tras ellos, lideradas por una chica vara de oro. Me sonrieron al pasar y vi que algunos de sus diodos no solo brillaban, sino que producían pequeños rayos de luz que los impulsaban hacia adelante sin esfuerzo. Supuestamente, funcionaban con el mismo principio que el rayo que me mantenía en mi sitio. Cuando la chica rosa terminó de hablar, les indicó a las otras 3 que se acercaran y me examinaran de cerca. Usando la misma propulsión luminosa que las entidades que acababan de pasar, las 3 chicas se acercaron a mí y comenzaron a explorar juguetonamente cada rincón. Mi cabello les pareció especialmente novedoso y se turnaron para acariciarme la cabeza, la barba, las cejas, el pecho, los brazos, las piernas y el pubis. Mis genitales, en cambio, les resultaban, humillantemente, bastante divertidos. Parecían considerarlos una cola rara y corta, del lado equivocado. Por otro lado, estaban al menos un poco impresionadas por mi figura más musculosa. Si estas chicas vivieran toda su vida en microgravedad, la masa muscular extra solo habría sido un desperdicio de calorías. La chica verde a su lado me abrió la mandíbula y empezó a inspeccionarme la boca. Al hacerlo, vi cómo parpadeaba con un par de membranas nictitantes sobre los ojos. También noté que detrás de cada una de sus orejitas había una especie de puerto neuronal o antena que parecía estar conectada a los módulos informáticos de su cabeza. La chica verde a su lado se apartó pronto de mi boca con la misma repulsión que había mostrado hacia mi ropa, y a partir de entonces se dedicó a un examen puramente externo. Ella y sus 2 compañeras me palparon el cuello, donde estaban sus orificios de aire. Estudiaron mis manos de un solo pulgar, mis pies sin pulgar, mis uñas y, sobre todo, examinaron mi piel. Cada cicatriz, cada lunar, cada imperfección parecía fascinarles, por no mencionar que el singular tono marrón de la piel humana probablemente les resultara increíblemente apagado a estos seres de colores brillantes. Arrullaban, cantaban y reían mientras escrutaban mi cuerpo hasta que la chica rosa los llamó de vuelta al anillo de posado. Obedecieron sin quejarse, agitando las manos ritualísticamente unas sobre otras mientras sus diodos brillaban con más intensidad, probablemente desinfectándolos. En cuanto estuvieron en su lugar, su líder volvió a pulsar botones virtuales que solo ella podía ver. Los rayos de escaneo verticales y horizontales comenzaron a subir y bajar, de un lado a otro, una y otra vez, mientras captaban imágenes de mi cuerpo a nivel microscópico. Esperaba desesperadamente que esos escaneos fueran benignos y no estuvieran compuestos por algún tipo de radiación de partículas peligrosas sobre la que los físicos modernos aún no habían teorizado. Intenté mantener la calma lo más posible, diciéndome que estos seres solo eran curiosos y no pretendían hacer daño. ¿Qué tan maliciosa podía ser una especie hiperavanzada de chicas espaciales desnudas y de colores caramelo? Fue entonces cuando otro rayo atravesó mi pecho y me arrancó el corazón. Sé que realmente me arrancó el corazón, y no solo lo estaba holografiando, porque en el instante en que vi cómo mi corazón salía de mi pecho, el latido en mis oídos se convirtió en un torrente constante y acelerado. El rayo circulaba mi sangre, manteniéndome con soporte vital mientras la chica rosa
Comentaba con naturalidad sobre mi corazón incorpóreo a sus subordinados. Seguía latiendo. No tengo ni idea de cómo, pero el haz que lo sostenía lo mantenía vivo sin mí, igual que me mantenía vivo a mí sin él. Me seguían escaneando durante todo esto. Supongo que porque querían saber cómo demonios reaccionaría si me sacaban el corazón del pecho. El corazón también estaba siendo escaneado, con proyecciones holográficas agrandadas apareciendo a su alrededor. Un haz más pequeño extrajo una pequeña biopsia y la colocó en un recipiente cristalino con forma de huevo que las chicas examinaron por turnos. Entonces, cuando por fin terminaron, mi corazón volvió a mí, se integró en mi pecho y, de alguna manera, se reintegró de inmediato a nivel celular. Podía sentirlo latir de nuevo. Habría sido imposible no sentirlo, ya que latía con la mayor fuerza que jamás recordaba, pero ni siquiera puedo empezar a comprender cómo eso fue científicamente posible. ¿Cómo podría una tecnología, por muy avanzada que fuera, extraer y reemplazar órganos corporales con la misma facilidad que las baterías de un coche de juguete? Como quiera que lo hicieran, mi corazón regresó a su lugar. Entonces, el haz se desplazó unos centímetros a la izquierda, extrajo mi pulmón y el proceso se repitió una y otra vez. Luego con el otro pulmón y luego con el hígado, y así sucesivamente. Extrajeron órganos, huesos y tejidos. Los escanearon, tomaron muestras y los regresaron como si nunca los hubieran perdido. Durante horas me desmontaron y me reconstruyeron. Fue aterrador, degradante y agotador, pero al menos no dolió. El rayo no me hacía ningún daño, y lo que fuera que estuviera haciendo para reemplazar temporalmente las partes faltantes del cuerpo, también parecía adormecer la zona. Sin embargo, todavía me preguntaba por qué necesitaban o querían que estuviera consciente durante todo esto, y no había duda de que sabían que lo estaba. Era inconcebible que sus escáneres no pudieran distinguir entre un humano consciente e inconsciente, y podían ver claramente mis ojos moviéndose frenéticamente mientras me vivisecaban. La única explicación era que simplemente no les importaba lo que me estaban haciendo pasar. Finalmente, las chicas rosa, verde azulado y lavanda comenzaron a bostezar y a estirarse, aparentemente aburridas del tedioso trabajo de catalogar todas mis entrañas. Mientras colocaban el último de mis órganos en su lugar, la chica rosa les habló en un tono que sugería que estaban a punto de terminar. Guardó las últimas biopsias y sacó otro huevo de cristal, que al abrirlo reveló una malla enrollada tejida con filamentos cristalinos. Invocó un holograma que mostraba la malla entrando en mi cráneo, colocándose en mi cerebro y luego absorbiéndose en él, mientras sus numerosos filamentos se deshilachaban en hebras más pequeñas que se ramificaban por mi materia gris. El rayo de vivisección apuntaba con precisión a mi frente, y cuando estuvo segura de que estaba en la posición correcta, colocó la malla de cristal en el rayo. Observé con impotencia cómo flotaba silenciosamente hacia mí y atravesaba mi cráneo sin resistencia alguna. La integración en mi cuerpo tardó un poco más que con mis propios órganos, pues la chica rosa apareció para realizar múltiples comprobaciones del sistema y posteriores recalibraciones. Finalmente, lo consiguió tal como quería, y parecía que mi calvario había terminado. Esperaba que eso significara que me liberarían, pero en lugar de volver al hangar, una puerta se abrió justo delante de mí. El rayo empezó a empujarme hacia adelante, y mis torturadores me siguieron de cerca. Recorrimos un largo pasillo y luego entramos en un laboratorio más pequeño, lleno de cápsulas cristalinas de tamaño humano. De tamaño humano porque estaban llenos de seres humanos. Todos estaban suspendidos en posición fetal, con el cuero cabelludo extirpado quirúrgicamente para revelar un cerebro donde la malla cristalina había explotado en una densa maraña de fibras, creciendo como maleza y alimentando una serie de cristales elipsoides de 2 metros de altura. Los ojos de la gente se movían rápidamente bajo los párpados cerrados, revelando que, aunque no estuvieran despiertos, tampoco estaban inconscientes. Estaban soñando. Sueños controlados por una supercomputadora cristalina, programada por los mismos seres extraños que habían pasado las últimas horas disecándome.
Las 4 chicas de antes observaban el macabro experimento, pero se detuvieron para recibir con entusiasmo la llegada de sus compañeras. La chica vara de oro y la chica rosa se saludaron con un abrazo y un roce con el hocico antes de dirigir su atención hacia mí. Hablaron en su complejo y melódico idioma, mientras las redes neuronales dentro de los módulos de sus cabezas de cristal parpadeaban con mayor intensidad, probablemente un indicador de transferencia de información. La chica vara de oro pareció tomarse un momento para revisar los datos, y luego se acercó para inspeccionarme personalmente. A diferencia de las 3 chicas anteriores, cuyo examen parecía impulsado por una curiosidad insólita, esta parecía una inspección mucho más practicada. Tras examinar cada centímetro de mi cuerpo, flotó frente a mí y presionó su frente contra la mía. El módulo de su frente se iluminó y, por un instante, me inundó una oleada de información mental compleja que no podía ni siquiera empezar a interpretar. Echó la cabeza hacia atrás y me sonrió, me dio una palmadita en el pecho y cantó algo así como un «Esto es bueno» a su compañero. Pensé que significaba que iba a entrar en una de las cápsulas para que mi cerebro sirviera de abono para lo que tuvieran metido dentro. A pesar del agotamiento, esa horrible perspectiva fue suficiente para despertarme y recuperar la lucidez. Luché desesperadamente por resistir antes de caer, pero mi cuerpo simplemente no obedecía. Lo último que vi fue a la chica rosa, presionando unos botones virtuales de nuevo, y entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital a más de 100 kilómetros de donde luego encontrarían mi coche. Me habían encontrado desnudo e inconsciente frente a la entrada de urgencias de madrugada. Curiosamente, las cámaras de seguridad se habían apagado inexplicablemente justo antes de mi aparición, así que no tenían ni idea de cómo había llegado allí. Su primer pensamiento fue que estaba borracho o que había tomado una sobredosis, pero di negativo en todos los análisis. No pudieron explicar por qué estaba inconsciente, y cuando desperté, divagaba incoherentemente sobre cómo me habían vivisecado y me habían implantado un chip cerebral, unos nudistas flotantes y brillantes del espacio exterior. Como probablemente puedan imaginar, me pusieron bajo observación psiquiátrica. Los médicos no encontraron evidencia de que me hubieran extirpado y reinstalado los órganos, y la malla que me implantaron no aparece en las tomografías cerebrales, pero sigue ahí. Lo sé porque de vez en cuando recibo una oleada repentina de información que aún no entiendo del todo. Sé que la malla se comunica con su nave nodriza, enviando actualizaciones y recibiendo nuevas instrucciones. No sé qué le está haciendo a mi cerebro, ni si influye de alguna manera en mis pensamientos o comportamientos. Sin embargo, sueño con ellos. Sueño con partes de la nave en las que nunca estuve, con miembros de su especie que nunca conocí, participando en actividades que nunca presencié. Oigo su idioma en mis sueños, aunque no sé qué significa nada de eso. Bueno, excepto por una palabra. Creo que el nombre para su especie se traduce como astrasirena o sirenas estelares. No puedo encontrar ningún otro relato de abducción extraterrestre que las involucre, ni siquiera uno donde la nave no tuviera gravedad artificial como en todas las series de ciencia ficción. ¿Podría ser que yo sea la única persona que las sirenas enviaron de vuelta? O al menos la única que estuvo consciente durante la experiencia y a la que se le permitió conservar sus recuerdos? Lo único de lo que estoy seguro es que un día, lo que pusieron en mi cabeza empezará a brotar, y cuando lo haga, volverán para ponerme en su demente jardín de cristal con los demás. Así que, por favor, créanme. Aunque el gobierno todavía no dice que los fenómenos aéreos no identificados sean extraterrestres, son extraterrestres. ¿Qué rayos opinan ustedes, desde el canal de Relatos para la Noche?